El tema de hoy es muy general. Español. Lengua española. Posiblemente en tus clases en línea, el profesor, el primer día de clase en cuarto de prepa, te explicó qué era la lengua española. Y muy seguramente te dijo que es la lengua que se habla en España y la que hablamos nosotros y todos los territorios que en algún momento fueron parte del Imperio Español. ¿Por qué comenzar con esto? Porque a lo largo de nuestros vídeos vamos a tratar algunos de los temas que se ven en la escuela para complementar las clases que tus profesores te estén dando. Si algo se le olvidó al profesor, si algo no lo entendiste, yo espero que en esta charla de café podamos clarificarlo lo más posible. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Bueno, la lengua española, obviamente, como su nombre lo indica, surge en España. Bien, ¿por qué hablamos nosotros español y por qué hablamos de una cierta manera que no se parece a la de Argentina o que no se parece a la de Colombia o a la de Venezuela? Ok, si yo te puedo decir en España tío, pero en México un tío es el hermano de tu papá o de tu mamá. Ve lo rico que es el español, porque en cada una de las regiones puedes mencionar las cosas de una manera muy particular, muy peculiar. Cada palabra posiblemente tiene un origen que se ha anexado a la historia de tu país, a la historia de algún otro país, así como sucede dentro de nuestro país. No se habla igual en el norte que en el sur. Bueno, pero ¿por qué hablamos así? Ese es tema para otra clase. Vamos a los orígenes de esta preciosa lengua. En la península ibérica, donde actualmente se encuentran los países de España, Portugal, Andorra, y hay una parte de la zona de ultramar de Inglaterra. En esta península ibérica, donde está España, donde está Portugal, donde está Andorra, poco conocido porque es un país pequeñito. Ok, pero ¿cómo nace el español en esta península ibérica? Bueno, tenemos un mapa de Europa. El Imperio Romano abarca, o sea, tú puedes señalar Roma, que está en el centro de Italia, en una región que se llama Lazio, como el equipo de fútbol, exacto. Y ahí era el centro del Imperio Romano de Occidente, Centrum Mundi, ¿ok? Bueno, en Portugal, o sea, de donde salió Cristóforo Colombo, que ahorita vamos a llegar, de ahí le daba la vuelta a toda la tierra, digamos que estaba circundando el mar Mediterráneo. La tierra era plana. Il Mare Nostrum, ¿ok? Que como ves en el mapa dice Mare Nostrum, ahora nosotros le decimos Mar Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Este imperio llega a tener dos ciudades focales. Una, Roma, el Lazio, la otra, Bizancio. En el Imperio Romano de Oriente. Y exactamente a la muerte de Rómulo Augustulo, el último emperador romano en el siglo V después de Cristo, una serie de cuestiones políticas y económicas hacen que la seguridad del imperio se relaje y las hordas de pueblos bárbaros que siempre intentaron penetrar las fronteras del Imperio Romano, vean Gladiador, logran entrar, separando y dividiendo los territorios de aquel imperio tan fuerte. ¿Qué ocurre? En la península ibérica, que es lo que ahorita nos importa, estaba la región de Hispania, por lo general, o sea, digamos de manera general, estaba la región de Hispania, España, y la región de Lusitania, Portugal. Por eso a los portugueses, cuando estamos viendo un partido, los narradores de repente, ¿cómo se llaman? Los comentaristas, ¿verdad? Bueno, cuando estamos viendo un partido de fútbol, los comentaristas dicen la selección lusitana, el equipo lusitano, el jugador lusitano. Ok, son los portugueses. ¿Qué ocurre en España entonces?
llegan los bárbaros que eran conocidos, según Casiodoro, como godos. Al menos Casiodoro así los llamó. En la península ibérica, una vez relajada la situación política por, digamos, esta desintegración del Imperio Romano, que te voy a ser sincero en una cosa, a mí no me gusta decirle caída. ¿Por qué? Porque todavía después hubo algo que se llamó Sacro Romano Imperio Germánico, y actualmente el último emperador vitalicio sigue vivo en Roma, que es el Papa Francisco. Pero regresando al tema. La invasión de una tribu germana en particular, los godos, con nombre con el que Casiodoro llamó a los bárbaros de estas tierras germanas, se dirigen hacia la parte oriental y la parte occidental del imperio. Y mientras que los visigodos se fueron a España, a la península ibérica, los ostrogodos se fueron hacia Bizancio. Si nos centramos en el imperio de los visigodos, digamos el reino de los visigodos, al mezclarse con los supervivientes romanos de ese territorio, pues no solamente mezclaron sus costumbres, también las lenguas. Y entonces el latín se vio forzado a mezclarse y evolucionar. Sin embargo, no hubo tal fuerza como para tener palabras que podamos decir se derivan de este lenguaje gótico. No. ¿Qué es lo que ocurre? En el siglo VIII ya los árabes habían logrado penetrar la península. Entonces tú calcula que en la batalla de Guadalete, en el año 929, los árabes le ganan a los visigodos y los visigodos tienen que irse de España. ¿Qué ocurre? Los árabes se quedan cerca de 7 siglos en España y estas dos lenguas, el latín o ese protoespañol que ya posiblemente había encontrado una raíz con las lenguas góticas de los visigodos, visigodo, godo gótico, se empieza a mezclar con el árabe. Y entonces, por eso tienes palabras como ojalá, almohada, Guadalupe, aceituna, alelí, etc. Ok, ¿qué pasa? El latín no muere. Nace una lengua, pero la lengua latina continúa. Y mientras que los reyes, mientras que los eruditos siguen estudiando latín, por ejemplo, los únicos que sabían leer en la Edad Media, al parecer, eran los sacerdotes y la gente del clero. Recuerda que en la Alta Edad Media surge un sistema político y territorial que es el feudalismo. Entonces hay un rey que tiene a su vez vasallos, o sea, gente que al cumplir un homenaje con él le sirven y administran tierras. Y digamos que lo que ahora nosotros conocemos como clases sociales en el momento eran estamentos sociales. De esto vamos a hablar con mayor amplitud en su momento. Esta es una simple introducción. Pero de estos estamentos sociales, los únicos que podían y sabían leer eran los clérigos, que hablaban su lengua de uso común, más el latín en el que estaban conservadas las escrituras, en el que estaba conservado el conocimiento. Además de griego y también árabe, O sea, ¿qué ocurre con el español entonces? La mezcla entre el latín y el árabe, en su mayor parte, crea una lengua que habla todo el vulgo. Por eso se llaman lenguas vulgares. O sea, todo el pueblo, toda la gente común y corriente.
Y es una lengua que poco a poco va avanzando, va llegando a todas las zonas en donde los reyes españoles, en donde los territorios como Castilla, León, Navarra, donde todos estos reyes y señores que hablan la misma lengua, pues van haciendo negocios. ¿Y qué ocurre? Literariamente hablando, empieza a haber literatura cerca del siglo XII. Si la política española se regía a partir del latín, la literatura, la crítica y los sentimientos se expresaban a partir del español. Esto lo vas a poder encontrar en textos como la General Historia de Alfonso X el Sabio o textos medievales como los Exempla del Conde Lucanor. Pero vamos un poquito más atrás, porque eso es casi terminando la Edad Media. Vamos a hablar de eso en su momento, te lo prometo. Si me invitas un café, hablaremos de eso. ¿Qué ocurre? En el siglo XI tenemos uno de los primeros textos escritos completamente en español. Se llama El poema de Miot Cid. Es un cantar de gesta que narra la vida, aventura y avatares de Rodrigo Díaz de Vivar, Miot Cid. Es posiblemente, o al menos de lo que tenemos conservado de la época, la primera representación literaria en español. ¿Puedo hacer el unboxing? Mira qué bonito como no de Castalia. Wow. Con permiso. Distribuidora y librería Tauro, Justo Sierra número 30, ¿ok? Gracias. Bueno, este es el primer poema cuyas tiradas se conservan, o sea, tiradas, ¿a qué me refiero con tiradas? Son exactamente los versos que están repartidos y que van a narrar la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, Miot Cid. Este libro nos llega a nosotros como anónimo. Sin embargo, hay un nombre que resuena, que es el de Per Abad, el Abad Pedro, por así decirlo, pero decir Per Abad para la época es como decir ahora John Doe o Jenny Doe, o sea, cualquiera puede tener ese nombre, y la existencia de Per Abad también puede ser cuestionable, sin embargo no es el tema de esta plática. Lo que se puede decir es que si existió esta persona, fue el copista, o sea, fue el que recopiló estos versos que forman nuestro Miot Cid, y digo nuestro porque es tanto de España, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia y de todas las regiones que hablan español. Es la recopilación de las historias de los cantares que corrían de boca en boca. ¿Por qué? Porque antes la literatura pues no estaba escrita. Hacer un libro era bastante complejo, lo verás en el próximo video. Y lo que ocurría era que si alguien se sabía la historia, la cantaba o la contaba o la recitaba y alguien más se la aprendía y así sucesivamente. Tenemos el Cid. Esta recopilación de versos, estas tiradas de versos que no están agrupadas en estrofas como los poemas más modernos, sino están en, digamos, cascadas completas. Por eso se pueden decir tiradas, porque son una enumeración finita, pero son enumeraciones muy largas de versos que van contando precisamente las hazañas heroicas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Cid significa señor. Entonces, cuando yo digo el poema de Miot Cid, aquí debería tener una cedillita, es el poema de mi señor. Ahora, ¿qué pasa? Todo tiene un fin. Y esta Edad Media que es tan larga, imagínate, son 10 siglos, del siglo V al siglo XV. Históricamente puede decirse que se acaba el año de 1492. Sobre todo para España. ¿Por qué? Porque, bueno, en España, en ese año, sale publicada la primera
gramática, que es la de Antonio de Nebrija, Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo, con el patrocinio de los reyes católicos Isabel y Fernando, sale en esta aventura que lo lleva a encontrarse con estas buenas tierras americanas. Mientras que los reyes en España logran expulsar a los árabes después de 7 siglos de dominación y de paso a los judíos, además de que junto con la expulsión del emir Mohamed XII, el Papa Alejandro VI Rodrigo de Borja se convierte en el tercer pontífice español. Dicen los historiadores que la Edad Media terminó en este preciso momento, que el renacimiento de las artes, de la cultura, del pensamiento y de la expansión europea comenzó. La lengua española evoluciona y pasa de ser este español tan antiguo, tan bonito. Voy a darles un ejemplo de cómo se pronunciaba el español en aquella época. Los infantes de Carrión en el Robredo de Corpes por muertas las dejaron, que el una al otra nol torna recapdo. Por los montes do iban, ellos íbanse alabando. De nuestros casamientos agora somos vengados, non las debiemos tomar por barragadas, si no fuésemos rogados, pues nuestras parellas no eran por a embrazos, la deshonra de león asís irá vengando. Y ahora, pues tenemos una manera distinta de hablar, una manera distinta de pronunciar y de escribir. La lengua española evoluciona, sí. Mira cómo hablamos ahora, mira la cantidad de palabras que tiene nuestra bella lengua, la cantidad de territorios en los que se habla. En el siglo XVIII, época de la Ilustración, periodo europeo del siglo de las luces, se creará la Real Academia Española, cuyo lema, lengua, fixa y de esplendor. Lema que puede traducirse limpia, o sea, sacar de la lengua las formas no reconocidas como propias. Cuestión que no se respeta mucho porque ya tenemos muchos préstamos. Fixa, porque sostiene el sistema lingüístico del español. Y da esplendor, porque distribuye y educa en torno a las normas de la gramática española.